Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días, comunidad del Mundo en Tacones. Ya estamos viviendo intensamente esta recta final del mes 12. Importante el saber hacer ese recuento de todas esas cosas buenas, por mínimas que sean. Consideramos que todo obra para bien, así que cambios, emociones, nuevos pacientes, nuevas personas que se acercan a nuestra vida. Venimos haciendo ese recuento y decimos de verdad que Dios ha sido bueno con nosotros, así que junto a nuestra invitada del día de hoy seguiremos conversando porque el año no se ha terminado, le faltan poquitos días, pero nosotros como siempre cerramos con broche de oro, así que hoy me acompaña la licenciada Marielos Miranda, así que ¿cómo amanece ese corazón? Qué bonito tenerte con nosotros. Vienes de la televisión y ahora vienes a la radio, así que qué vida tan activa, eres una farandulera. Ojalá eso diera dinero. Pero nos encanta, dirían por ahí. Bien, la verdad es que contenta. Creo que ha sido, ahorita que estabas diciendo 12 meses, que a veces uno decía, los veo tan lejanos, pero han pasado súper rápido y creo que ha pasado súper rápido y han habido tantos cambios, a ti sí, también, ¿no? Sí, tu vida te trajo muchos revuelos y feliz, contenta, o sea, la verdad es que contenta de ver qué nos trae el próximo año y lo que queremos es terminar este año en tranquilidad y paz. Totalmente, esas sorpresas inesperadas, ya lo he dicho yo aquí en nuestro programa, que hoy tenemos en la familia un nuevo gatito, un bebé que ha venido a revolucionar el mundo, y yo me pongo a pensar que en el libro de la historia de mi vida, si yo realmente fuera la autora, nunca hubiera escrito que a mis apenas 40 y tantos de años iba a ser abuela. Sí. Pero definitivamente esas sorpresas inesperadas que te cambian la perspectiva de vida, ves, yo veo esa pequeña extensión del corazón y de la vida de mi hijo, ahora con su hijo, veo al bebé y veo cómo transcurrieron casi 23 años de la vida de mi hijo y digo yo, ¿cómo se pasó tanto el tiempo, la vida? Y definitivamente, todo obra para bien. Sí, y yo sé que son cambios. Por ejemplo, contigo, recuerdo que tuviste algunas caídas, tuviste un cambio de residencia, nuevos pacientes, esas estrategias constantes que tú vas generando para llegar a tu público objetivo, esa necesidad tuya de seguir aprendiendo, eso es algo que se valora muchísimo. Sí, yo creo que al final es como la manera en cómo uno enfrenta la vida. Ayer escuchaba un podcast que decía, ¿cuál es la diferencia entre alguien que le ha tocado tener todo a la mano y que pues de alguna manera la vida ha sido un poco más sencilla, ¿no? Versus las personas que les ha tocado ser más resilientes, ¿no? Enfrentarnos más a los cambios, o inclusive a veces uno mismo buscar esos cambios, ¿no? Porque hay gente que realmente lo busca y lo necesita. Y la diferencia, más allá de una actitud, también tiene que ver con esa manera en cómo aprendimos a ver precisamente la vida, ¿verdad? Y creo que ahora eso es algo que estamos olvidando, ¿no? Que vemos o la vida muy difícil o la vemos como, es fácil, ahí vamos adelante, al día a día y nada más, pero no la disfrutamos. Totalmente, ¿sabes qué? Eso estoy buscando acá. Hay una canción muy linda que se llama Surfear la vida. La he escuchado, sí. Y entonces dice que es una metáfora y que significa fluir con las circunstancias, aceptar lo inesperado y manejar los desafíos de la vida con resiliencia. Me encanta porque así es, hay que aprender a surfear, ¿verdad? Algunas veces estamos en barco, otras veces en crucero, otras veces vamos nadando, otras veces sentimos que nos ahogamos, pero todo pasa. Sí, totalmente. Creo que eso es lo importante, eso que acabas de decir, todo pasa. Y precisamente porque todo pasa, hay que disfrutar lo que estamos viviendo, porque no sabes en qué momento, ¿no? Ayer me decía alguien, es que en menos de una semana se han muerto 6 personas conocidas, muy cercanas a ella, ¿no?
y me dices que qué le pasa al mundo, y yo, pues no, simplemente a cada quien le está llegando su momento. Yo siempre digo, cada vez que tengas la oportunidad de darte cuenta que la vida de alguien termina, que sea la oportunidad para que tú te recuerdes que tienes que vivir. Así es. Sí, Así o es. sea, eso. Porque siempre es como, ay, ¿qué le faltó hacer? Ay, tan joven que estaba, ay, todavía le faltó. O le va a hacer falta esto, le va a hacer lo otro. Y creo que tú ves con tu nieto ahora esa chispa de querer conocer el mundo. Esa continuidad también de lo Exacto. que sigue, pues, o Sí, sea, exacto, es la etapa que viene ahora y creo que al final la puedes tomar como es un dolor porque hay que correr más, hay que tener más responsabilidades, o puedes disfrutar justamente esa chispa de vivir que va tan rápido. el aquí y el ahora, ¿verdad? Yo Sí, recuerdo que a totalmente. veces mi nuera me decía, ay, mira, ¿y qué se hace con esto? Y le digo, hace 20 años yo hacía tal cosa, hoy no sé si se hace, ya ni siquiera sé, Sí, ¿verdad? sí, Pero de nuevo todo. sí, porque hoy hay, tú que sabes, que te mueves en este mundo de la terapia y la psicología, hoy es impresionante realmente Sí. ese apoyo que hay para la mujer que Sí, está hay muchas gestando, herramientas, sí. para la que está dando de lactar, Todo. para el bebé, que terapias del sueño, que terapias Todo. de juegos, que, ala, es realmente Sí. impresionante, de Y verdad. que ellos están más listos, ¿no? Sí. Porque uno antes decía, ay, no, es que hasta que se siente, hasta que se para. Ahora creo que casi que comienzan así. Ya Nacen así, sentados. Ajá. Pero mira qué lindo, de verdad. ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Qué diagnóstico le das, por ejemplo, a tu mundo profesional, específicamente con tus pacientes en este año 2025 que estamos casi a punto de finalizar? Yo creo que se ha sostenido el equilibrio. Ese es el diagnóstico que he tenido porque... ¿Has visto constancia, por ejemplo, Sí, con tus pacientes? sí, creo que por eso te digo que es el equilibrio, porque he tenido no cantidad de pacientes, sino que al contrario, porque pareciera, algunos dicen, bueno, entonces te decía que hay muchas personas que creen que tener muchos pacientes es cuestión de tener el éxito. Yo este año, porque yo escucho a colegas que dicen, atiendo 8 pacientes diarios, 10 pacientes diarios, yo le digo, ¿cómo pueden? ¿Cómo aguantan? O sea, ¿cómo aguantan? La verdad Sí. es que sí, ¿cómo aguantan? Pero de esos, ¿cuántos realmente son los que siguen el proceso hasta ver el cambio? Yo creo que tengo todo el agradecimiento de poder decir que tuve pocos, pero todos sostuvieron el cambio, ¿sí? Todos sostuvieron la terapia, todos vieron esa transformación, por lo que fueron, lo descubrieron y lo resolvieron y lo siguieron caminando y lo siguieron avanzando. Y yo creo que por eso es que yo sí siento que este año ha sido como de acomodamiento. Porque a todos nos ha tocado diferentes conflictos. Sí, total. Y con mis pacientes lo veo, pero creo yo que ha sido el año en donde mientras más conflicto había, las personas que tuve el privilegio de acompañar, más constantes fueron. Yo siento que es esa Ujú. búsqueda, Sí, esa sed que tenemos actualmente los seres humanos y que por Totalmente. supuesto de cierta edad para adelante, sí. esa sí. búsqueda Ujú. constante de sanación. De estar bien, de querer estar bien, no que las cosas Exactamente. estén bien, sino que de yo estar bien. Sí, porque mira, las Ujú. tormentas, las dificultades, Siempre todo están. siempre está, pero entonces Sí. tenemos que aprender Sí. a enfrentar esas batallas, esas Sí. dificultades, a disfrutar los momentos de alegría también, porque a Sí. veces ni siquiera no lo creemos, ¿verdad? Sí, que, totalmente. que si nos merecemos o no nos merecemos un premio, un aplauso, esperamos a veces siempre solo tragedias, ¿verdad? Y creo Sí. que esa palabra me encanta Sí. cuando tú dices ese balance de saber que no todo pasa en un momentito, De en un cerrar de sostener. reloj. Ujú. Exacto. Sí. Y el saber que la constancia, la continuidad es Sí. lo que nos va a Sí, sí, sí. permitir llegar hasta donde queremos. Sí, totalmente. Y yo creo que he podido ver con cada una de las personas que he acompañado cómo han ido transitando, transformando y Ujú. creciendo. Ujú, qué bonito. Eso creo que ha sido lo principal porque muchas veces llegan al psicólogo. Hace poco tengo a alguien nuevo que acaba de comenzar y me decía, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo, de a poquito. No, pero es que yo quiero sentirme bien porque esto ya me tiene desesperado. Yo, a ver, llevas 20 años con el mismo conflicto, Mm. ¿sí?
nunca habías sostenido esto, entonces es de a poquito, porque también a veces uno quiere que ya, ¿verdad? O sea, sea un borrón y cuenta nueva o ya comenzar con esto. Creo que la gente que ha llegado conmigo, yo siempre digo que llegan cuando ya no encontraron ningún otro recurso. Y de repente es como, bueno, está bien, probemos esto, pues, y llegan muy incrédulos. Entonces creo que por eso siento que mi éxito no está tanto en el número de personas que estoy atendiendo, sino que en el conflicto que llevan y la capacidad que tienen ellos mismos de ser constantes y de transitar el conflicto. Totalmente, y sabes que acá tengo algunas palabras anotadas que creo que a mí me recuerdan siempre lo importante que es ir a terapia y el transitar esos momentos complicados, sí. Lo que tú decías, un paciente tuyo llega con un conflicto que tiene 20 años de estar lidiando con él, ahí debe de recordar, ¿verdad? Recordar por qué lleva esos 20 años de estar en ese conflicto. Ir conociéndote. Totalmente. Es ir conociéndote, porque siempre hay un villano detrás del conflicto. A veces se lo echamos a nuestros padres, a veces se lo echamos que a la pareja. ¿Y veces, mi porción cuándo? Sí, a mí y para mí cuándo, ¿no? O sea, eso. O a veces sí llegan personas que también se están culpando, ¿no? He conocido en la terapia grupal un común denominador son eso, ¿no? La culpa de que tengo de que estar transformando. Y ahí es donde uno se tiene que ir dando cuenta que es parte de también esa transformación lleva a un entorno diferente. Y ese entorno diferente significa el dejar personas, dejar lugares. Que ahí es donde viene esa segunda palabrita que es aceptar sí. Lo que está pasando, porque sí. Hay cosas que no están sí. Bajo mi jurisdicción, bajo mi control, y que no puedo cambiar ni la mente ni nada de los demás. Entonces sería recordar, aceptar, confiar en que la terapia siempre va a agregar algo bueno y positivo a mi Totalmente. Vida, ¿verdad? Porque nosotros los pacientes llegamos con ustedes y mostramos todas las evidencias, ¿verdad? Y al mostrar las evidencias uno dice, bueno, así es como está mi mente y mi corazón hoy, y entonces sí. Ustedes empiezan a tratar de armar ese rompecabezas, entonces confiar sí. Y tener confianza, eso es algo bien importante. Cuando vamos a terapia tenemos que sentir esa conexión con nuestro terapeuta. Y eso sí siempre lo digo, hacer clic. Si no hay ese clic en donde yo sienta que la otra persona sí me está escuchando, y que a veces uno dice, no, pero es que siento que no avanzo, ahí yo siempre digo, hay que tener esa introspección de ¿será que no avanzo porque nunca hago las tareas? ¿Será que no avanzo porque siempre pongo un pero? ¿Será que no avanzo? Había alguien que me decía, ya tenía un conflicto bien profundo, y me decía, cuando por ejemplo yo le decía, dame un segundo, porque tal vez me levantaba yo a alcanzar y conectar la compu, o el vaso de agua, o tal cosa. Entonces me decía, no, es que cuando te levantas siento que no me estás poniendo atención. Y yo, a ver, perdona, pero estoy aquí sentada y cuando te digo que me cuentes algo, no me cuentas nada. Entonces sigo aquí. Y así como tú te levantas a esto y a esto, yo también lo puedo hacer. Entonces, pero de ahí empezamos a darnos cuenta que todo su entorno era así. Todo era como, es que no me ven, es que no me dicen esto, es que cuando yo hablo no me ven a los ojos. Vivía a la defensiva. Vivía súper a la defensiva y andaba siempre viendo qué hacían los demás. Sí, ¿qué hacían los demás y yo qué? ¿Y qué haces tú para que los demás se sientan cómodos contigo? Sí, que a veces eso no lo vemos y eso es bien difícil. Terapia de shock. No, y eso es bien difícil verlo. Sí. Sí, eso es bien difícil verlo, ¿no? Y que a veces es inevitable. Cuando uno está trabajando en línea, a mí me pasa eso, que la señal, que el sonido, claro, uno trata de evitar todo eso, pero a veces se nos olvida inclusive que la otra persona que está ahí es humana. Totalmente. Y creo que esto tiene tanto que ver con nuestro tema de hoy, que son esos silencios que destruyen, ¿verdad? Uy, sí. Yo siempre hago la comparación de el famoso gladiador con un pacificador, ¿verdad? El gladiador es el que se pone la armadura y hasta matar a todos los que le pongan enfrente. El pacificador es esa persona que se para en el centro y aclara todo el entorno, ¿verdad? Permite para que oír. todo debe de fluir. Entonces, sí. ¿Qué queremos ser? ¿Gladiadores o pacificadores?
Y es que, ¿sabes qué? Creemos que el pacificador se calla la boca, pero no. No. Yo siempre digo, un silencio puede ser muy sanador, sí, porque eso no hay pierde. El silencio sana. Pero si toda tu vida has pasado con ese silencio y internamente hay un diálogo de, pero es que no lo cuento, pero es que no me dejo hablar, pero es que no lo digo porque es miedo, ¿no? Hace un tiempo tuve una persona que ella me decía, es que yo recuerdo que cuando era chiquita mi mamá me decía, te quedas ahí sentada, y yo pasaba horas ahí sentada, ¿no? ¿Y qué pasó? Ahora en su relación de pareja le estaba costando mucho el decir, que, o sea, tú mejor que nadie sabes, ¿no? En pareja uno necesita hablar, o sea, acomode el lugar, sí, acomode el lugar, uno necesita hablar, porque si te mantienes desde el silencio, entonces hay alguien que está sufriendo y hay alguien que no está siendo consciente de qué está pasando, ¿no? O alguien está decidiendo por ti. Y ella con su pareja se empezó a dar cuenta que cuestiones económicas, ¿no? Ella no podía decir quiero esto, quiero lo otro. El esposo le decía compremos esto y ella como no quiero eso. Pero no lo decía, ¿no? Y no lo decía no porque le tuviera miedo a la pareja, sino que simplemente era una costumbre. Era una costumbre donde las mujeres se quedan calladas, no dicen absolutamente nada, ¿no? Desde ahí. Y empezó a darse cuenta que el conflicto lo estaba llevando hasta su hija, ¿no? ¿Por qué? Porque el esposo tomaba decisiones de la hija, que ella, que ya llevaba un camino con terapia y tratando de conocerse y todo, sabía que no era lo más adecuado. Entonces, no podía poner un límite, pero el límite para la hija lo tenía que poner a través de ella. Imagínate todos esos daños en tu salud mental, en tu autoestima, en esa ruptura muy próxima en la relación, porque todo, una relación no sobrevive si uno hablar. Calla y el otro solamente da instrucciones. No. Aparte cuando tienes hijos o en un equipo de trabajo, cuando no exteriorizas realmente lo que está sucediendo, el ambiente cambia y se vuelve frustrante totalmente. Y a veces ni siquiera te das cuenta que está frustrante. Sí, a veces simplemente lo ves natural, ¿no? A mí me da risa porque tengo con mi pareja igual, él es alguien muy callado, no habla tanto, ¿verdad? Pero yo siempre le digo, ese diálogo interno, sácalo, ¿no? Porque no quiere, o sea, está callado, pero es muy observador, entonces no quiere decir que no es un diálogo interno. Claro. Sí, no quiere decir eso. Y a veces... Y sabes que, por ejemplo, en las relaciones, sí es difícil cuando tenemos, digamos, las mismas tradiciones, costumbres, somos del mismo país y todo, no imagino las diferencias en cuanto a país, lo cultural, ¿verdad? Lo cultural es algo difícil. Totalmente. Y que ahí justamente es eso, si no se habla, cosas tan sencillas. Hace poco tuvimos una discusión, bueno, fue discusión, al final nos reímos los dos de las cosas, ¿no? Pero algo tan común como, por ejemplo, la esponja para lavar trastos, ¿verdad? Uno la usa y la deja en el lavatrastos, ¿no? Para él no, se guarda. Y en un lugar seco, que no sé qué. Y me decía, es que ¿cuántas veces no te he dicho que quites la esponja? Y yo, a mí se me olvida, Leo, porque nunca lo he hecho así, ¿no? Pero él nunca me había dado la explicación de por qué era así, ¿no? Entonces el día que me dice, otra vez, yo le digo, ay, no, y tú, a ver, te voy a decir. No. Y yo así como que, ¿pero qué te hace una esponja en el lavatrastos? O sea, ¿te molesta, te incomoda? No tienen, o sea, ¿qué pasó con él? ¿Cuál es? O sea, porque ese es su... Sí, ¿cuál es el detrás? Sí, así le dije, ¿qué es realmente lo incómodo de eso, no? Y luego me dice, es que si la dejas mojada, si no la pones ahí, si no se seca, que no sé qué, entonces se arruinan más rápido y va a tocar comprar pronto. Entonces yo, cuando me dijo eso, le dije, claro, de donde él viene había que cuidar las cosas porque saber cuándo volvían a ver. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Entonces para mí, cuando me dijo eso, yo, mira, le dije, es que yo toda la vida es como la esponja ya está mala, se tira y se compra una nueva. O sea, y él, sí, pero... andar comprando cada los semana. Chapines no hemos vivido tanta escasez como un cubano, ¿verdad? Nada, para nada. Pero entonces ahí es donde empiezo y justamente nuestras discusiones a veces han sido por eso, ¿no?
Ahorita con el fiambre, fuimos a comer delicioso el fiambre que nos invitaron, una familia muy querida, pero toda la chaviza, dirían, ¿no? Pidiendo pizza. Entonces me dice él, no, me dice, estos niños nunca han pasado hambre, me dice, hay un gran banquete ahí de todo lo que se puede comer, y no, pueden agarrar los mismos embutidos están ahí en la pizza. ¿Y qué tal? ¿Le gustó? Le encantó. Entonces, el año pasado ya había comido, pero no le gustó tanto. Este año era diferente, entonces sí le gustó más. Pero vamos a eso. Entonces él me dice, ese tipo de discusiones, si yo me quedara callada, si yo dijera no, pero es que nada más es por hacerme la vida de cuadritos porque quiere el que la esponja esté seca. Yo al final, cuando él me dijo eso, yo dije, bueno, sí, pero tú te imaginas cuántos años yo he crecido con que la esponja se deja ahí porque es la que se usa y cuando ya no sirve se tira, ¿verdad? O sea, es cuestión de que si no lo hubiéramos hablado, probablemente sería un conflicto que se total, convierte en algo terrible. Aparte que él estudió y vivió toda su vida en un ambiente militar, ¿no? Entonces él es como, no, que hay que dejar esto, que hay que quitar orden, esto, la estructura, el control. Exacto. Hasta todo. que yo un día le dije, mira, porque él me decía, es que los lunes hay que hacer esto, los martes hay que hacer eso. Y yo, no, le dije, mi casa no es un centro militar. En esta casa no. No sé, si le dije yo, mi casa no es un centro militar, aquí nadie nos está exigiendo que haya esto, si tenemos tiempo, si se puede y todo, lo hacemos. Pero cuando le dije eso, entonces él como, sí, cierto, ¿no? O sea, la estructura no es así. Sí, entonces, ¿qué hubiese pasado si tú te quedas callada, verdad? Claro. Son esos silencios que destruyen, que matan y que merman tanto la relación a tal punto que probablemente si tú te hubieses quedado callada el día de hoy no estuvieras con él. No, y que alguien me dirá también, porque para que veas cómo es generacional también, tuvimos a mi tía unos días y mi tía me decía, no, pero no le digas nada por eso. Y yo, ¿por qué no? ¿Verdad? No, es que se va a enojar. Y yo, no se va a enojar. Es positivo hablar esto, ¿no? Mi tía tiene 80 años casi, ¿no? Entonces ahí es donde ves lo generacional, ¿verdad? Porque ella me decía, no, nena, servile. Es que no, eso lo va a desmoralizar, me decía. Y yo, no, tía, le decía yo. Sí, los patrones, o sea, y la cultura de crianza, ¿verdad? Claro, pero al final también creo que uno tiene que aprender a que esos silencios muchas veces también perpetúan creencias que limitan. Totalmente. Así que, mi querida licenciada, de verdad que es tan importante el poder tocar estos temas, ¿verdad? Y esto no sucede solamente en la pareja, sucede en los equipos de trabajo, en la relación con nuestros padres, por ejemplo, si toda una vida nos mantuvieron con la boca callada y esto, si no lo sanamos. Yo el otro día escuché un podcast que decía, todos traemos heridas, todos traemos dificultades, pero si no decidimos sanarlo, esto se va convirtiendo en un patrón que vas heredando a tus próximas generaciones. Entonces es bien importante, como siempre lo hemos dicho acá, importante el ir a terapia, importante el poder abrir nuestra mente y nuestro corazón, definitivamente. Ahí es donde empiezan los procesos de sanación. Así que vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos, pues volvemos con esos consejos que tú traes para nosotros para, pues que estos silencios no nos destruyan, ¿verdad? Totalmente. Así que breve pausa y volvemos. Y seguimos conversando con la experta especialista en psicología, eres coach, eres docente universitaria y sé que pues estás en esa constante actualización. Ella es la licenciada María de los Ángeles Miranda y hoy estamos conversando acerca de esos silencios que destruyen. Te decía que pues a veces el no sanar todo este tipo de silencios que creemos que no, es que yo prefiero evitar el conflicto, no, es que a mí no me gustan los problemas, no, es que prefiero
decir aquí huyó, que aquí murió, ¿verdad? ¿Cuántas personas se han dado la vuelta y ni siquiera te das cuenta si cerraron la puerta o salieron por la ventana o por dónde, y ni siquiera tuvieron la gallardía o el valor de darte una explicación? De decir me voy o ya no ¿verdad? quiero. Exactamente. Sí, entonces esos silencios destruyen y matan no solo a la persona que se fue, mucho más a la persona que se está quedando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sanar todo esto para que no se repitan estos patrones en las próximas generaciones? Bueno, ahí también, y creo que nos faltó hablar de silencios que son mucho más dolorosos, y es cuando ha habido un abuso. Sí. Sí. Un silencio no quiere decir, o no decir las cosas no quiere decir que no estén pasando, o que no hayan pasado. Total. Porque a veces es como, no, que no se hable, porque si no se habla, entonces nadie sabe, eso no pasó, ¿no? Nadie lo ve. ¿Cómo sanarlos? Yo creo que al final cada uno tenemos que hacer esa introspección de esto que me estoy callando, esto que se está quedando conmigo, ¿realmente me genera paz? ¿Realmente me genera ese crecimiento, no solo mío, sino que también del entorno? Porque a veces inclusive abusos, ¿no? Sí. Ayer estaba viendo un video de un estudio científico que hicieron en España, en donde salieron a la calle y pusieron a niños sentados en banquitas públicas de parquecitos, y se acercaba a alguien a ofrecerles algo para ver, no tanto si el niño caía, sino que para ver si la gente que estaba sentada a la par de ellos los defendía. Wow. Sí. ¿Y qué crees? Increíblemente, cuando eran hombres, todo el mundo intervenía violentamente. ¿No viste también ese video de esa prueba social que hicieron de la seña que hacen de auxilio con la mano, ¿verdad? Entonces te pasas topando con alguien y entonces pones la mano para atrás y es auxilio, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas personas de inmediato reaccionan, defienden? Sí. Y otras, como en muchos de los casos, yo considero que nos hemos vuelto una sociedad poco sensible, porque lo primero que hacemos es, vemos a alguien peleando, agarrándose a golpes, y lo primero que hacen es empezar a grabar en vivo, y después ves 1000 memes acerca de esto, ¿verdad? Exacto. No, y a mí me llamó mucho la atención porque las mujeres nada más miraban. Sí, nada más miraban y se levantaban. Sí, en cambio el hombre, inclusive habían unos que estaban hablando por teléfono y rápido paraban y le decían, no, permíteme, y le preguntaban al niño, ¿no, tú lo conoces? ¿Tú es esto? O sea, rápido era intervenir. Y ahí también vemos que justamente esos silencios a veces son culturales. Total. Sí, estábamos, obviamente es otro contexto social, ¿no? El experimento en España, pero creo que al final todas traemos esto de mejor no hacer tanto conflicto, ¿no? El prototipo de calladita te ves más bonita, ¿verdad? A veces es muy generalizado. Y aparte que tenemos encima el estigma de que las mujeres somos dramáticas, que las mujeres somos escandalosas. Sí, y entonces lo que sucede con el hombre es que mejor cállate, ¿para qué te vas a meter a camisa de once varas? Exacto. ¿Verdad? Entonces por eso es que también se ha dicho que el hombre se vuelve con una sordera intencional, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, se vuelven analfabetos emocionales. Sí, totalmente, sí. Al final es eso, ¿no? Pero ese silencio también tiene que ver con cómo fueron criados. Sí. Y fueron criados por una mujer que también hizo efecto en eso. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Yo creo que primero empezándonos a hacer esa conciencia de qué me estoy callando. Porque a veces ese que me estoy callando tiene que ver con un límite que yo necesito inclusive conmigo. Sí, ese drama, una de las cosas que yo he visto mucho en mis pacientes y que logran salir de eso es precisamente ese diálogo dramático, ¿no? De me voy a morir, o qué voy a hacer sin tal persona, o no, porque no puedo vivir sin esto, o necesito, o sea, ese modelo dramático de victimismo que a veces
sin querer queriendo nos caemos en ese porque hay que caer en una estructura social, ¿no? Sé que tú no atiendes a adolescentes, no ha sido No. tu fuerte, siempre los recomiendas Sí. con algún otro especialista, Sí. pero de acuerdo a lo que yo he visualizado, yo todavía tengo un hijo adolescente, casi de 17 años, no lo he visto tanto en él, sino en el personas entorno. alrededor y más en las niñas de esa edad, que es un dramatismo de verdad tan terrible Sí. porque le hizo una mala cara, Una porque mirada, una mirada sí. o hasta en la forma de vestirse. Ves esa, yo no sé si son gritos de auxilio de la Son juventud angustia, de hoy. sí, totalmente. Y es que ahí es donde ves patrones de papás, y eso sí lo he visto porque sí atiendo adultos, Ujú. en donde la mamá repite el mismo conflicto, ¿no? Ujú. O sea, ahora creo yo que cuando mencionaste lo de la ropa, yo he visto mujeres de 40 años que lloran literalmente porque no les alcanzó para ponerse las pestañas y que se ven feas. Sí. Sí, o sea, y ahí digo yo, ok, o sea, ¿qué estamos enseñando? Y esa competencia absurda con la hija de ser, por ejemplo, la misma talla, Exacto. utilizar la misma ropa. Exacto. Hoy hasta el estereotipo de Sí. el físico femenino ha cambiado totalmente, totalmente. Que no estoy en contra de eso, porque si tienes, si te gusta Sí, lo importante aquí descubrir es para qué, no por qué. Exacto, sí, o sea, más es eso, ¿no? Porque si te gusta y no pasa nada un día que no lo cargues, o sea, está bien, ¿no? Pero creo que ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que a veces esos silencios tienen que ver con nuestra autoestima, esos silencios tienen que ver con nuestra aceptación, esos silencios tienen que ver con que estamos enseñándole al mundo, ¿no? O sea, es bien esto que decís de que hay mucho drama, le estás enseñando que sea totalmente dependiente. Sabes que el otro día conversaba con un cirujano plástico y pues yo siempre haciendo preguntas indiscretas. Le decía yo, pero ¿qué es lo que más, por qué es que más pacientes femeninas? Y bueno, él me decía que sí, hay pacientes masculinos ahora, mucho más que antes, pero él sentía que la mujer lo que quería gritar a través de implantes y tantas cosas es, mírenme. Aquí estoy. Sí. Y que cada vez es algo tan exagerado. No es para que realmente las volteen a ver. Y me decía, no tenés idea los implantes que existen hoy por hoy, que hay muchos que no puedo decir al aire, pero es esos implantes que hoy las mujeres piden para que se note mucho para más, que sea más muchas partes de su cuerpo, ¿verdad? Y que digan, es obvio que está operada. Es que realmente las volteen a ver. Y eso tiene un proceso, un silencio. Exacto, es un silencio. Es que por eso es que yo siempre digo, los silencios que destruyen es eso. Es eso que yo misma construyo en mi cabeza, porque al final se convierte en una narrativa, ¿no? El no tengo suficiente, el no soy suficiente, el no me ven. El sábado estuvimos en un cumpleaños y uno de ellos estaba con la esposa y le decía, no, que ella no se va a meter a la piscina porque miren que ella dice que se ve mal, y era una mujer hermosa, delgada, preciosa, y me decía, es que solo los huesos se me ven. Y le digo yo, no, es que definitivamente una mujer nunca está conforme con nada, le digo yo, ¿verdad? Y todos empiezan a reír, ¿verdad? Porque yo sí me puse mi traje de baño, me fui o sea, yo dije, pues, es el cuerpo que habito. Así es. Así que lo habito con amor. Y has aprendido a valorarlo y apreciarlo. Y lo habito con amor, obviamente. O sea, al final, pero yo sí sé que es un trabajo interno que al final ha tenido que llevarme a poner a la luz conmigo misma esas vocecitas que están en mi cabeza de lo que significa el cuerpo, lo que significa eso. Y eso, cuando yo me hablo de silencios que destruyen, son esos. Es que no hay una peor narrativa que la propia. Si tú te estás constantemente latigando con algo, puede ser que no lo estés diciendo hacia el mundo, te lo estás diciendo hacia ti. No, y sabes que la poca sensibilidad, por ejemplo, este ejemplo que tú daste, o sea, el ejemplo contrario tuyo, ella queriendo decir, son los huesos. Sí, y no ¿verdad? Quiero que nadie me vea porque tengo huesos. Entonces pasas atropellando a medio mundo, haciendo esos comentarios
Y que si Sí. tú no hubieses tenido y hubieses trabajado en tus emociones, en tu estabilidad, en amar a esa mujer frente al espejo, te ofendes. Claro, claro, porque si no hubiera dicho yo, ay, entonces ¿qué me está queriendo ¿Qué decir queda a mí, para no? mí? Sí, así dice Exacto, uno. yo hubiera podido decir eso, pero yo no, hombre, que no sé qué. Y el esposo re lindo porque le decía, si yo le digo y le pongo ejemplo, pero si las modelos son delgadas, y se va, pues si usted es linda, mija, le empezaba a decir, ¿no? Y mi pareja solo se reía y él decía, para todos hay, En gusto decía. se rompen géneros, decían por O ahí. sea, él solo decía eso, ¿no? Y decía, no, ahí es lo que uno... y me agradó mucho porque al final fue una plática de hombres, hablando del cuerpo de mujeres, pero todos diciendo, no, si así está bien con el gordito. Había otro que le decía, pero es que está bien, el caldito da sabor al caldo, el El huesito hueso. da sabor al caldo. Y a veces uno de mujer no ve ese tipo de cosas, Sí. que el hombre lo ve con otros ojos. Total. ¿No? Nos ve con otros ojos. Entonces, esos silencios creo que son los que más daño hacen, porque parecieran silencios, pero en el fondo estás transmitiendo gritos. mucho, ajá, o sea, estás pidiendo auxilio a grandes, pero así a grandes rasgos, ¿no? Y a veces el auxilio crees que es el hacerte una operación, cambiarte algo, la ropa, o sea, conozco a mucha gente que se frustra por eso, ¿no? Porque no puedo comprar tal cosa, porque no puedo hacer esto, porque no me veo así. Y ahí es donde entra el drama. Sí, totalmente. Y sigues cavando mucho más profundo y no sales de ahí, ¿verdad? No, sí, Entonces, sí. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para que estos silencios no nos sigan destruyendo? ¿Cómo llegar a ese tacto, a esos decibeles justos y adecuados para no pasar atropellando al resto de las personas? Porque esto pasa también, o sea, son silencios que destruyen, pero cuando hablamos... Sí, hay que saber cómo hablarlos. Que por Dios. Sí. Mira, a veces uno le tiene miedo a que cuando hable voy a hablar con enojo. Pero hay enojos que son saludables. Sí, hay mentadas que valen la pena. Es que realmente, a ver, las emociones están ahí por algo. Y ese algo es para que te den información. Entonces, un enojo te está dando información. Y a veces el enojo es el único recurso que tienes para poner un límite. Total. ¿Sí? A veces una decepción, una tristeza es el único recurso que tienes para poder llorar y decir no más. ¿Sí? O sea, al final el miedo también al final las emociones son recursos bien importantes que tenemos para usarlos a nuestro favor. Entonces, una de las recomendaciones es esa, no le tengamos miedo a que cuando hablo se me salen las lágrimas, porque hay mucha gente que eso me dice, ¿no? Es que cuando hablo me dan ganas de llorar. Me gana el llanto antes que... Exacto, me dan ganas de llorar y no termino diciendo nada, que no sé qué. Hay un montón de recursos para hacerlo, ok, si lloras, entonces dile a la otra persona, voy a llorar, pero quiero que me escuches y no voy a parar de hablar hasta que termine, por favor. ¿Sabes algo que recuerdo yo de niña? Es que a veces era tal mi enojo con uno de mis hermanos, de mi hermano mayor, que me enojaba tanto que primero lloraba y no podía ni siquiera hablar. Ajá. Pero mi mamá en su infinita sabiduría me decía, mija, cálmese. Y entonces ella tenía la filosofía de que si uno iba a meter un trancazo que fuera bien dado y que uno supiera dónde lo iba a dar, pero que uno tenía que estar en calma y saber qué era lo que uno iba a hacer. Entonces, con el tiempo, ella misma me enseñó a gestionar que o lloraba o me enojaba. O que si iba a llorar y a enojarme al mismo tiempo, tenía que tener la misma cantidad para poder reaccionar, ¿verdad? Sí. Es que es eso, y en lo que te digo, te enseñó a autorregular las emociones. Exacto. No evitarlas. Exacto. No evitarlas, sino que fue como, bueno, estoy llorando, estoy enojándome, esto quiere decir que algo está pasando, ¿no? Entonces, me tomo esos momentos para respirar y tranquilizarme para poder hablar. Yo creo que al final es darnos el permiso de que así el hablar implique, porque a veces también pasa que le dicen a uno de, no, pero es que ya estás peleando.
cuando hablas, ¿no? O sea, eso lo he visto mucho, o piensan que estamos reclamando, ¿verdad? Y no es así. Exacto, sí, entonces ahí es donde uno puede empezar a gestionar el decir, a ver, las discusiones son saludables, sentir emociones también es saludable, lo que tenemos que aprender es autorregularlas, al poder hablar y decir, esto es lo que la emoción me está tratando de decir. Si no lo puedo hacer todavía con alguien que esté en el exterior, pues me empiezo a ver yo misma. Totalmente. Y muy importante para poder gestionar estos silencios que destruyen y poder actuar lo más pronto posible, importantísimo ir a terapia. En estos poquitos segunditos, déjanos tus datos para poder agendar pues nuestro espacio. Esto es algo importante. Bueno, fácil, pueden buscarme en la web, se meten ahí a Google, al que sea, www.marielosmiranda.com, entran al calendario y ahí les van a aparecer todas las opciones que tengo y los horarios, días disponibles y todo. Me encanta porque ahí está todo, ahí agendas, calendarizas, ves tú lo que más te conviene, ahí mismo pagas y listo. Y ahí están las redes, si quieren ir a ver contenido de redes también, hay un curso que también pueden sacarle provecho. Totalmente, así que mi querida Marielos, qué lindo haberte tenido Gracias. tanto tiempo con nosotros en esta temporada número 8, así que desde ya deseamos que en la próxima temporada tú también sigas siendo parte de este staff tan maravilloso y nos apoyes a seguir llevando el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto, así que hasta mañana, ya Dulce nos dice ya, así que adiós. Escuchaste El Mundo en Tacones.